Ok. Mm, Esto es www.jornada.com.p, información de verdad. El día de hoy nos encontramos con Rafael Verdejo Carvagno, él es socio principal del estudio Verdejo Abogados. Y esta entrevista llega gracias al apoyo del Observatorio del Bicentenario de Videnza Instituto. Y el día de hoy vamos a hablar con Rafael respecto a la reciente aprobación de lo que se ha conocido ah, popularmente como la tasa Netflix y que va a cobrar impuestos a las empresas de streaming. Rafael, buenos días. ¿Podrías comentarnos más al respecto de esta ley? Claro que sí, ¿cómo estás? Mucho gusto y mucho gusto con toda la audiencia. Sí, básicamente, como dices, se le ha llamado así como la norma de Netflix, pero en realidad es una norma un poco más amplia porque abarca no solamente este tipo de servicios, sino otros también como los de almacenamiento, por ejemplo, y de proporción de información. Entonces, eh, por ejemplo, la plataforma que estamos utilizando en este momento para esta entrevista va a estar grabada también. El almacenamiento de información que se utiliza para, digamos, para todas las empresas que tienen servicios de almacenamiento de información en nube también va a estar grabada. Y así sucesivamente, ¿no? Hay muchas, tiene muchos alcances en realidad la norma y de lo que se trata un poco acá es de entender cuál puede ser el impacto económico que puede tener esta aplicación en los usuarios, que son finalmente los que van a terminar siendo afectados por la norma, Ujú. ¿no? Justamente, Rafael, sobre eso ya se sabe cómo va a afectar esto a la recaudación de impuestos en el Perú. ¿Se sabe ya cuánto más o menos se va a recaudar, se va a aportar a la economía? Bueno, Ajá. se han escuchado algunas cifras, pero no me animaría a, digamos, a darle veracidad porque son todavía bastante gaseosas, vamos a decirlo así. ¿Y esto por qué? Primero, porque hay algunas cosas que todavía están pendientes de regulación. Esta norma no va a entrar en vigencia inmediatamente, o no totalmente, por lo menos, porque hay algunos aspectos que todavía se tienen que reglamentar. Y, por otro lado, también está el tema del impacto real en digamos, la elasticidad de la demanda. O sea, van a haber algunos clientes que al ver la afectación tributaria sobre su bolsillo van a decidir ya no continuar con el servicio. Y por otro lado, otros que sí lo aceptarán. Entonces, como te digo, también va a depender mucho de eso, de la elasticidad de la demanda, de cuánto el usuario está dispuesto a aceptar que se le incremente el consumo, perdón, la tarifa por el hecho de que se haya incrementado el impuesto. Y Ujú. ahí también va a entrar otro factor muy interesante que es la capacidad que va a tener la plataforma o el servicio de trasladarle ese impuesto íntegramente o parcialmente a sus clientes. Ujú. Y Rafael, al respecto también, en esta ley se menciona qué va a pasar, por ejemplo, cuando estas empresas no, que ofrecen estos servicios digitales no paguen estos impuestos. Acciones podría tomar la institución, en este caso la SUNAT, si estas empresas no pagan al Estado, ¿no? Claro, aquí hay un tema muy interesante que es el hecho de que la gran mayoría de las prestadoras de estos servicios se encuentran fuera del país. Entonces, no tienen un RUC, no hay forma de que SUNAT llegue a ellos. Entonces, SUNAT lo que utiliza es la figura de lo que se llaman los sujetos facilitadores del impuesto. ¿Quiénes son esos facilitadores del impuesto? Son las entidades que recaudan esos dineros a través de sus propios sistemas. Lo más común que tenemos es el tema del uso de las tarjetas de débito y crédito. Cuando tú te suscribes a Netflix, tú indicas tus datos y entre ellos pones una tarjeta de crédito débito de la cual se cargará mensualmente el importe de lo que Netflix te cobra. Entonces, hay un banco local que está encargado de administrar esa tarjeta que tú tienes. Entonces, si es que la plataforma finalmente no hace la recaudación como se le pide, porque además me imagino eso va a resultarles sumamente engorroso ponerse a pensar en cómo funciona el sistema fiscal peruano,
Lo que va a pasar en la práctica, creo yo, es que los bancos van a ser los grandes recaudadores de este dinero y son los que se encargarán de entregárselo finalmente a la SUNAT. Entonces los bancos son los que, digamos, se van a encargar de eh, transferir el impuesto que asigne la SUNAT a las arcas estatales, a las arcas. Ok. Es Entonces correcto. también, digamos, entonces se podría entender que esta recaudación va a ser automática. Mira, justamente como faltan algunos puntos por reglamentarse, esto no es exacto, ¿no? Porque ahí también van a entrar a tallar otros aspectos contractuales que vinculan a la plataforma con el agente recaudador del impuesto, ¿no? El sujeto facilitador se llama en realidad del impuesto, ¿no? Entonces, eso va a implicar algún proceso seguramente de negociación entre las partes para ver cómo se maneja ese aspecto, ¿no? Ujú. Y también mencionabas también que que esta ley no obliga a que estas empresas no cuenten con un lugar o con una ubicación fija o digamos con un establecimiento físico en este país, en el Perú. Entonces, estos facilitadores van a ser, además de los bancos, van a ser así designados por el Estado, o también hay una posibilidad de que la misma empresa, por ejemplo, Amazon, designe a alguien como su representante, o que ayude a la SUNAT a regularizar estos impuestos. Mira, la primera parte de esto es que aquí hay un gran problema que todavía no está muy definido, que es cómo recaudo yo impuestos sobre una empresa que no solo no tiene RUC, sino que no tiene prácticamente ningún domicilio ni forma alguna territorialmente hablando de que se le cobre el impuesto. Entonces, la norma establece unos procedimientos, considero yo, tanto engorrosos, sobre todo para entenderlos por afuera, ¿no? Nosotros acá en el Perú tenemos problemas para entender nuestra propia regulación tributaria, imagínate afuera, ¿no? Entonces, ese sistema en la práctica pienso que va a terminar siendo inmanejable para una empresa no domiciliada. Entonces, la norma también prevé que por defecto, digamos, ante la incapacidad de esa empresa de poderse adaptar a la regulación peruana, surja este facilitador Facilitador. del impuesto. Correcto. Entonces, la norma no ha contemplado la posibilidad de que este sujeto facilitador del impuesto sea escogido por la empresa de streaming o del servicio de almacenamiento o cualquiera de estas que está siendo grabada, sino que es el Estado finalmente el que va a definir eso. No está contemplado que ellos puedan escoger. Ok, entonces ese punto no estaría contemplado. Y también, Rafael, tú comentabas que esto va a afectar al consumidor definitivamente, porque al final los impuestos son los que quien lo paga son los consumidores. Entonces, ¿se sabe cuánto va a afectar al consumidor, o será un monto que no va a ser tan considerable o de alto impacto en la población? Mira, el impuesto va a ser el IGB común y corriente que se cobra a todos los otros bienes y servicios que se consumen en el Perú. La cuestión va a ser cómo se traslada ese impuesto al consumidor final, porque es posible que las plataformas decidan mejor dicho, no permitir que el consumidor sea quien absorba el 100% de ese impuesto, porque pueden perder clientes, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día, o sea, hace tiempo las personas solamente tenían una plataforma para ver películas que era Netflix, pero hoy en día existen 4, 5, 6 plataformas distintas y más de una persona tiene más de una suscripción a una de estas plataformas. Entonces, si tú tienes 3 plataformas y tú pagas 50 soles por cada una de ellas, te van a grabar con 9 soles adicionales por cada una de estas. Entonces, ya no vas a gastar 150, sino 168 soles, digamos. Entonces, ya este impacto de 18 soles en el supuesto que te estoy planteando, no, definitivamente ya está modificando tu esquema de gastos. Entonces, es posible
que tú digas, ¿sabes qué? Yo ya no voy a continuar con tres plataformas. Me voy a quedar con la que más me guste y solamente mantengo esa y las otras dos las hago al lado. A eso iba yo al comienzo cuando te hablaba de la elasticidad de la demanda, ¿no? Es muy probable que digas, no me conviene seguir gastando tanto en estos servicios si voy a tener que pagar tanto impuesto, Claro, entonces esto va a afectar a a la demanda más que nada, como dices, entonces definitivamente. alguno tendrá que decidir a cuál suscribirse o ya a cuál dejar, y sobre todo porque también algunas personas o la mayoría de los usuarios no usan con frecuencia estas aplicaciones, ¿no? Solo en determinados momentos del día o de la semana. Entonces, Claro, al final es un bien adicional, digamos, ujú. no es un algo de consumo básico, entonces eventualmente podría sí verse afectado y los consumidores decidir ya no continuarlo. A eso vamos también con la posibilidad de que las plataformas decidan absorber en parte ellos el impuesto, ¿no? La Compartirlo ley de algún modo permite con... eso, Rafael, la Sí, ley permite eso. Ah, claro, lo que pasa es que no, digamos, eso no está dicho expresamente, sino que al final siempre es posible que el que te brinda el servicio absorba de una forma, digamos, indirecta ese mayor impuesto, ¿no? Esa afectación adicional que se produce. claro. Sí, hay un punto también interesante en esta ley, Rafael, y es que, por ejemplo, en la definición, ¿no?, de los servicios digitales, hay 6 puntos eh, en, los cuales son contemplados, y uno de ellos es la intermediación en la oferta y la demanda de los bienes, servicios, y detalla que son bienes intangibles importados a través de Internet. Este Ujú. punto se trata solo de películas o series, o sea, se trata solo de eso. O también puede abarcar a Va más otro. allá. Ajá, un Sí, momento. Sí, también, o también puede abarcar a otros puntos, porque, por ejemplo, un bien intangible también puede ser, por ejemplo, comprar accesorios a un avatar de algún juego. A eso no correcto. abarca eso, o sí. No, claro, lo que ocurre es que efectivamente esos son los otros grandes aspectos que contempla esta norma, ¿no? Por ejemplo, si tú bajas una app en tu teléfono, ¿no? Eso es un intangible que estás tomando. Si esa app tiene un costo, porque hay algunas apps que son gratuitas, ¿no? Digamos, que esa tuviera un costo para un juego, imagínate, eso va a pagar impuestos, efectivamente. Otro caso que se usa mucho también, por ejemplo, es cuando hablamos de la intermediación, estamos hablando de plataformas como las que te brindan alojamiento, ¿no? Airbnb, este tipo de plataformas también podrían efectivamente verse afectadas por esta norma y cualquier otra que esté brindando servicios de manera intangible, o sea, cosas que básicamente vas a tener dentro de tu teléfono, ¿no? Rafael, entonces este punto es amplio, no es solo a las plataformas de streaming. Exacto, así es. Sino que se ha popularizado, como bien dijiste tú, como la ley de Netflix, pero en realidad va bastante más allá, ¿no? Ah, claro, claro. Entonces, y este punto, como te digo, bueno, como tú mencionas, que afecta a hoteles, incluso puede afectar a juegos y aplicaciones. Este punto no estaba contemplado antes, y eh, esto significa para el Perú una reforma importante en la historia de estas normas, de este tipo de normativas. Sí, en el sentido de que este tipo de servicios nunca antes había estado grabado. Hace mucho tiempo que ya el gobierno había puesto su mira en este tipo de servicios porque efectivamente hay una fuente eh, relativamente sencilla para la administración tributaria de poder controlar el impuesto. Sabemos que nuestro país es un país altamente informal y eso evita en gran medida la capacidad del Estado de recaudar más. Y eso lleva a que el Estado siempre ponga los ojos sobre los más formales, que son a quienes más fácilmente puede exigir el pago del impuesto. Entonces ha encontrado también en estas plataformas, en estos servicios intangibles, en estos servicios de intermediación, una facilidad también para el cobro de un impuesto que ciertamente, como todos nosotros pagamos impuestos por los servicios que damos o que recibimos,
pues estos servicios también tienen esa misma lógica, ¿no? Que deben efectivamente pagar el impuesto. Entonces sí, podemos considerar que puede generarse una importante reforma del sistema tributario al haber alcanzado eh, afectar a empresas que brindan servicios que no están dentro del país. Bueno, Rafael, ya para finalizar esta entrevista, ¿tú dirías que ya era hora de que se norme en este tipo de negocios, este tipo de actividades? Y también si es que faltaría otro tipo regular otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de de las apuestas y y de las apuestas en línea, ese aspecto, ¿cómo está regularizado? Claro, efectivamente, a mí me parece que sí era algo que se veía venir, algo que tenía que ocurrir. ¿Que nos va a afectar a los consumidores? Por supuesto que sí, pero es parte del proceso de formalización que el país necesita, ¿no? Definitivamente, como te decía, ante la alta informalidad que tiene nuestro país, tenemos que ir aprendiendo poco a poco a entender que los impuestos son necesarios para que se realicen las obras que el país necesita también, ¿no? Pero efectivamente el impuesto o la mira, lo que busca este impuesto es llegar a todos los servicios digitales que se brindan, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú has puesto el ejemplo de las casas de apuestas, que es un tema muy interesante, está muy en boga. Han aparecido múltiples plataformas que brindan estos servicios y que, vale decirlo, deben estar ganando muy buen dinero a costa de de los ciudadanos peruanos, así que es muy probable que eso también los vaya a incluir. Entonces, ¿esta ley también incluye a esas empresas, Rafael? Eh, Mira, dado que están brindando un servicio en una plataforma digital y por la cual perciben un ingreso, consideramos que sí deberían incluirse. claro. Bueno, en todo caso, esto ya implicará los futuros reglamentos y instrucciones que elabore los ministerios competentes. Sí, seguramente que esta ley, que haya pasado un tiempo desde su vigencia y se haya podido ver cómo va evolucionando, va a requerir algún tipo de reforma, porque es, como te digo, algo nuevo en nuestra legislación y es muy probable que se encuentren problemas de aplicación en el camino, ¿no? Este tema de poder hacer que las empresas paguen el impuesto, que lo paguen de manera correcta, oportuna, etcétera. Hay una serie de formalidades que seguramente van a significar algún tipo de inconveniente en el camino y seguramente que los legisladores tendrán que ver la manera de irlo corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rafael Verdejo, por esta esclarecedora entrevista y esta muy informativa entrevista. Te agradezco por habernos concedido esta entrevista para el diario Jornada de Ayacucho. Muchas gracias. Igualmente, ustedes las gracias.